ocasión estamos con Isabel Cáceres López. Ella es médico de familia aquí en Puerto de Mazarrón. Muchísimas gracias antes de nada por atendernos y darnos estos minutos necesarios para información a la población, Isabel. Hombre, la verdad es que andamos muy apretados de tiempo, pero la verdad es que parte de nuestro trabajo es también informar y divulgar las situaciones. Estamos en una situación tan crítica que creo que todos debemos colaborar. Isabel, cuando hablamos de los centros de salud, de nivel, como lo estamos viendo aquí, de nivel rojo, nivel naranja, nivel amarillo, ¿cuál es la diferencia de cada uno de...? Claro, la diferencia está en que había que digamos, que hacer alguna determinación de cómo estar en los centros dependiendo del número de casos afectados. Entonces, si se fijan en la parte esta de atrás, pues depende de la tasa de contagio. Si la tasa es una tasa moderada, pequeña, a lo mejor hay 2 o 3 casos, pues bueno, eso significaría que estaríamos en nivel amarillo, ¿eh? Ese nivel dice que bueno, que sí, que hay que hacer cita previa, porque ahora es muy importante la cita previa, sobre todo para que no haya masificación. No es que no queremos que vengan los pacientes, es que queremos que vengan con toda, digamos, la seguridad para que no haya problemas aquí al estar pues posibles contaminaciones. Solo faltaba que vinieran al centro de salud y salieran enfermos, es lo que no queremos. Entonces, pues bueno, la tasa amarilla sería una tasa ya pues ligera. La tasa naranja sería un poquito más alta, que eso significa que hay muchos contagios en ese centro, pero que todavía no lo desbordan. Entonces eso significa que ya sí que se queda el equipo un poquito más controlado, la mitad del equipo se dedica a atender los casos COVID y la otra mitad se dedica pues a atender urgencias, emergencias y otra serie de cosas, que lo vemos aquí desarrollado, ¿de acuerdo? En los dos casos, tanto el caso naranja como el caso rojo, que sería ya cuando hay muchos casos en el área y hay que atenderlos, digamos, prioritariamente sobre todo lo demás, se atiende solamente la urgencia y los casos que son, como hemos dicho, pues los frágiles, los crónicos, los pacientes que no se pueden dejar de ninguna manera, pero se atienden especialmente, siempre con cita y siempre organizado un poco para que no haya problemas. Y desde luego el triaje clínico, que es lo que habrán tenido que pasar, que toman la temperatura, lávate las manos, en fin, un poco controlar, porque cuando está una fase roja significa que hay muchos casos y el riesgo de extensión comunitaria, que es el que más miedo tenemos, que ya la población se descontrole, es lo que queremos. Claro, porque estamos nivel naranja y al día siguiente nivel rojo y estamos así una semana entera. Sí, y mientras que no consigamos que la población se mentalice, que colaboren, que intenten tener las reuniones lo más controladas posible, solamente en núcleos familiares, que no haya mucha población que se mezcle, porque incluso siendo familias, la familia es que cuando una familia grande tiene muchos derivados, tiene muchos amigos, tiene muchas personas alrededor, y eso está fenomenal en épocas que no tenemos COVID, pero en esta época lamentablemente tenemos que protegernos y la única manera de protegernos es intentar, pues eso, cuidarnos, nuestra mascarilla, nuestra solución alcohólica y la distancia. Cuando tú estás en una reunión familiar, te reúnes, pues las familias estas tan estupendas, 20, 30 personas, no llevamos la mascarilla y, jolines, es tu primo, es tu hermano, no le vas a dar un abrazo, no vas a estar con él. Pero claro, él a su vez ha tenido relaciones con otras personas y no lo sabe. Y siendo personas sanas y personas que se cuidan, pues posiblemente puedan tener ese contagio, y es lo que intentamos. Nosotros aquí estamos pues abiertos, trabajamos todo lo que haga falta, pero queremos que nos ayuden, por favor, porque eso es muy importante. Eso es lo fundamental. Concienciación. Sí, podemos llevar la vida, ya digo, puedes irte a tomar una caña, puedes estar con salir, que oye, que es muy bueno salir y estar aireado, pero hay que llevar cuidado, hay que llevar cuidado y obtener unas mínimas, digamos, precauciones, pues para seguir teniendo lo que tenemos. Si es que esto es tan bueno que tenemos que mantenerlo. ¿Considera que la población, la sociedad en general está concienciada? Muchas sí, la verdad es que hay muchas que sí que lo está y te lo dicen y vienen muy preocupados y te dicen cómo vamos a hacer esto. Muchos sí. Lo que pasa es que luego hay
unos pocos, que son los que piensan que esto no es nada, que no es importante, que la mascarilla no sirve, que no hay que hacer ninguna cosa especial, y esos no se cuidan, pero claro, esos tienen familia y tienen amigos y son con los que contactan, y ese es el peligro, la gente que realmente no piensa que esto es una cosa que nos afecta a todos. Nosotros estamos aquí y estamos en un medio tranquilo, estamos aquí ahora hablando, no hay ningún problema, pero luego sale y tiene otras relaciones y no sabemos, es que venimos aquí, mira dónde ha llegado el caso, que nosotros, que fíjate, estamos aquí, estamos muy controlados en el centro, incluso para la hora del café y demás procuramos tener distanciamiento, porque en ese momento te quitan la mascarilla y no sabemos los gérmenes cómo los tenemos cada uno. Entonces, pues que es muy importante que nosotros nos cuidamos, que sabemos muy bien cómo hacerlo, pero hay que cuidarse, incluso sabiéndolo tienes que cuidarte, porque eso es, yo creo que además no solamente es un deber de todos, cuidarnos y cuidar a los demás, porque yo puedo decir, a mí me importa muy poco, yo me contamino como, bueno, ahora no puedo decir como soy joven, pero bueno, como soy más joven no me va a pasar nada, ¿no? Pero que realmente eso es una postura que para ti vale, pero para los tuyos es una manera negativa y una manera egoísta de funcionar. Pero bueno, yo creo, no pierdo la esperanza en que empecemos a cambiarlo. Isabel, ¿se ha utilizado la atención primaria con eficacia durante la crisis del coronavirus? Hombre, en lo que yo conozco, que es la región de Murcia, la atención primaria ha sido fundamental. La atención primaria ha sido, pues, digamos, un freno a mucha evolución de la enfermedad. Los equipos funcionamos al 100%, todo el mundo, muy generosamente. Se trabajaba de lunes a domingo, no importaba, y se atendía a todo el mundo que lo necesita. A veces se nos dice que es que nosotros, es que esto, hay poca gente en los centros de salud, que es que no atendemos. Sí atendemos de otra manera, pero tenemos que aprender que el coronavirus está ahí y que tenemos que intentar vencerle con lo que podemos, y lo que podemos nosotros desde aquí es ponerle distancia, que las personas no se unan y no estén todas en el mismo sitio. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos tratado todo lo que ha venido y hemos sido una barrera. Cuando hemos visto que nosotros se nos quedaba pequeño y había que derivar, pues lo hemos derivado al hospital. Pero desde aquí se ha tratado mucho y de hecho hacemos un seguimiento diario de los casos, de los contactos, y eso es una cosa que día tras día vas viendo la evolución. Si un paciente que lo has fichado porque, digo fichado porque por decirlo de alguna manera, si lo has fichado porque es contacto de un positivo y de repente ves que te empieza a decir que tiene tos o que tiene fiebre o algo, como lo estás llamando todos los días o cada 2 días, pues sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Entonces, para nosotros nos da la certeza de que lo llevamos controlado, pero es que la población tiene que saber también que lo estamos siguiendo para que de alguna manera no se pierdan estos casos y no se enfermen solos sin saber qué tienen que hacer. En estos casos en concreto, tienen que guardar cuarentena y hay algunos que no la guardan, Isabel. Eso es así. Lamentablemente hay personas que no se enteran, hay personas que efectivamente por su capacidad no comprenden las cosas, tienes que dedicarle más tiempo para que lo entiendan, pero hay otros que directamente pasan, los que no lo entienden, para eso estamos, para intentar explicarlo y que lo entiendan. Los que pasan, pues bueno, pues nosotros, como hacemos un seguimiento diario, tenemos una orden de la Consejería de Sanidad que cuando se le ha intentado hacer una llamada, y se ha hecho durante 3 días seguidos a distintas horas y distintas maneras, o sea, 3 días o 3 llamadas así en distintos tiempos, suelen ser 3 días, pues tenemos que marcar una señal en el protocolo que hacemos, y esa señal va hacia la dirección nuestra y luego hacia las fuerzas de seguridad, que son las que informan de que no se está cumpliendo la cuarentena. Que no es que vayamos a por las personas porque sí de las personas, sino simplemente porque hay personas que se lo quieren saltar y otras que cuando llegan le dicen, oiga usted, ¿qué le ha pasado y tal? Pues no lo sé, porque yo estoy aquí, el teléfono se lo deja a mi mujer o algo. No pasa nada, si es que esto no pasa nada. Pero en cambio los que se lo saltan un poco, digamos, con todas las consecuencias, es decir, yo sé que me lo estoy saltando, pues también que tengan un toque de atención, que se tienen que preservar por todo,
¿Cómo se atiende a un enfermo de COVID? Pues bueno, hay distintas maneras. Como saben, tenemos estipulado un poco que dependiendo también del nivel que tengamos, los pacientes pues se atiende más presencial o se atiende más vía telefónica. Lo ideal es que cualquier persona que tenga fiebre, que tenga tos o que tenga fatiga, llame al teléfono 912 12 12. Es el teléfono COVID. Ese teléfono le dará unas directivas y posiblemente, si no le pide directamente la PCR, nos lo apunte en nuestra agenda para que nosotros le hagamos un seguimiento, le hagamos el protocolo de COVID y le atendamos lo más apropiado posible. También hay otra manera de atender al COVID, esto en cuanto a la captación del paciente. También hay otra manera que es a través del portal del paciente, que todos se pueden dar de alta en Murcia Salud, que es a través de internet, y ahí le hace una pregunta. Su consulta es para pedir cita. Su consulta es por motivo COVID. Entonces le dan directamente la cita con su médico lo antes posible. A nosotros nos saltan muchas veces citas a las 8 de la mañana, o nos saltan incluso citas en domingo, en sábado, de posibles casos. Nosotros lo atendemos porque eso lo abrimos todos los días y vamos así. Y esa es la manera. En principio se hace telefónico. Si vemos que tenemos que ocultar porque hay algún problema o algo, quedamos con esa persona en una consulta específica, que es una consulta de respiratorio. Nosotros nos vestimos con con un traje EPI, con las máscaras de seguridad y demás, y entonces es cuando lo vemos y ya sabemos si hay que derivarlo o no al hospital. Eso es básico. Ahora mismo tenemos la aplicación de COVID. Ajá, COVID. Sí. La recomendaría, por supuesto, ¿no? Hombre, lo que pasa es que también es muy recomendable, desde luego que sí, pero también depende de que las personas se quieran dar de alta y el que sea positivo quiera decir soy positivo y pongo ahí mis datos para que se sepa. Esto yo creo que tendremos que ir desarrollándolo, tendremos que ir perdiéndole miedo, saber que es anónima, saber que no pasa nada. Y un poco yo creo que en ese sentido será positivo, porque si yo llevo aquí mi móvil y de repente recibo una alarma de que estoy cerca de una persona que es positivo, pues de alguna manera sabré si me tengo que proteger. Yo creo que es que también hemos hecho mucha estigmatización de los pacientes que son COVID. Es una enfermedad, tampoco es cuestión de que lo hagamos ahora como si fuera una cuestión de la época antigua de la epidemia, ¿no? Entonces, pues también tenemos que entender que la gente que está enferma vamos a atenderla, que ellos se cuiden, por supuesto, que no hagan por contagiar a alguien como hacen algunos, y nosotros pues vamos a permitirles que se relajen, que den su comunicación de que son positivos para que los demás nos beneficiemos. ¿Cuál es tu función ahora mismo aquí en el Centro de Salud en Puerto de Mazarrón? Bueno, mi función, soy médico de familia, eso desde hace ya unos cuantos años que estoy aquí en el puerto, y tengo otra función que es la de responsable del equipo, soy la coordinadora médica del equipo. Esas son mis funciones, que no son pocas. ¿Cuál ha sido lo más difícil en tu carrera profesional? Lo más difícil esto, pero vamos, con mucho lo más difícil. Yo cuando me vi con esto que venías todas las mañanas, porque ahora ya estamos un poco más rodados, no es que lo sepamos, pero estamos más rodados, pero cuando yo venía por las mañanas en el mes de abril, que no teníamos ni idea de cómo había, que teníamos muy pocos equipos EPI, que no sabíamos cómo iba a ir, eso era terrible cuando llegaban los compañeros y te decían, es que yo no sé, que yo vuelvo a mi casa y están mis hijos y yo no sé qué hacer. Eso era muy complicado y era una situación que realmente todos estábamos, era una tensión con miedo, pero que nadie quería decirlo. Aquí estábamos todos muy, venga, vale, va, todas las mañanas hacíamos una reunión, venga, que podemos, que esto tal, que lo tenemos controlado, pero realmente era una situación muy difícil porque no sabíamos, es que estábamos ante algo que desconocíamos y ante algo que no teníamos ningún medio. Fíjate, si la medicina no estará desarrollada, si no tendremos, no teníamos ni idea de qué hacer, pero ninguno, Y entonces, pues bueno, lo bueno que tienen los grupos y los equipos es que entre todos pues salen, ¿no? Pero esto ha sido con mucho lo más difícil.
Y por mucho que haya personas que piensen que la atención telefónica es fácil, la atención telefónica es complicada y tienes miles de cosas y te vas a casa diciendo la lista de las cosas que tengo para mañana, porque a veces no te da tiempo a hacerlo todo y eso es, desde ese punto es un poco complicado. Patrocina Telesatélite Mazarrón. Es que claro, no es la carga física, sino la emocional la que has vivido estos meses de pandemia. Sí, la carga emocional es duro, esto es muy duro, porque además es que no solamente es el que los pacientes se te ponen enfermos y no sabes qué hacer. Mira, no hace mucho, recibiendo por la mañana me dicen, este paciente tuyo, cuando le hicieron el seguimiento está regular. Lo llamo y digo, te tienes que ir al hospital. Se fue al hospital y lo ingresaron en la UCI. Eso para mí como cualquiera es una carga. Me he puesto yo porque yo sí lo he vivido ahí, pero que mis compañeros lo mismo. Y ves que de repente son personas que ven entrar normal y de repente te dicen, está en la UCI y no sabemos qué va a pasar con él. Eso es un sufrimiento, pero también es el sufrimiento de no saber qué nos va a pasar a nosotros, ¿no? Sobre todo, más que miedo por nosotros, miedo por nuestras familias. Y luego que hemos tenido una época que hemos tenido mucho trabajo ahora en verano con doblajes, porque no hay profesionales, ni médicos ni enfermeros, no hay profesionales. Y entonces en algunos momentos que hemos tenido, justo antes de pasar a la fase roja, que hemos tenido que doblar y hacer los seguimientos, pues eso ha sido muy duro, de manera que habían compañeros que se rompían, que se echaban a llorar diciendo, si es que me cuesta mucho trabajo. Y bueno, y eso, asumirlo, la verdad es que es complicado porque dices que, jolines, es que debajo de la bata eres una persona como cualquiera, ¿no? Pero bueno, sigo diciendo que afortunadamente entre todos, pues vamos saliendo y vamos consiguiendo pues cosas que son las metas del día a día, que vaya la gente lo mejor posible y que nosotros estemos pues bien para poder seguir en nuestro trabajo. Lo que sí, también hay casos de niños, se dicen menos, hablamos menos de ellos. Sí, claro, los niños son personitas, es lo mismo que nosotros y se contagian por lo mismo que nosotros, sobre todo por cuando las familias, sobre todo, yo más que ver casos de contagio entre niños, veo casos de contagios de adultos que conviven con niños y claro, lógicamente los niños pues se les pega de sus papás, que eso pues bueno, pues los niños afortunadamente la mayoría son asintomáticos, están pegando botes, ni siquiera te das cuenta si no le haces la prueba porque había un contacto positivo. Eso no quiere decir que en algún momento pudiera haber algún niño que estuviese más enfermico, pero vamos, los que hemos visto nosotros hasta la fecha han sido casos pues asintomáticos. A lo mejor alguno ha tenido un poquito de fiebre, un poquito de malestar, pero nada, totalmente llevadero y totalmente, vamos, sano a los poquitos días. Como profesional, ¿cómo ves la vuelta al cole? Bueno, pues creo que hay que llevar cuidado, creo que hay que llevar... Eso es complicado lo del ratio, pero vamos, doctores tiene la iglesia, supongo que tendrán que pensar cómo se organiza. Yo bastante tengo con organizar este kiosquillo, ¿no? Pero yo creo que sí, yo creo que los niños si los enseñan, los niños son muy listos y los niños saben también llevar cuidado. Sí que es cierto que como niños que son, el cuidado lo tienen a lo mejor un tiempo limitado porque la atención pues todavía no la tienen. Pero yo creo que poniendo protocolos que los niños pues puedan ir desarrollando, que puedan ir controlándose un poco, pues algo tenemos que hacer, porque a los niños tampoco se les puede tener sin una escolarización, ¿eh? Pero bueno, yo creo que tiene que estar muy bien programado, hay que darle ayuda a los profesores, hay que dar mayor número de profesores para que puedan atender mejor a los niños, porque para ellos también va a ser una carga importante, ¿eh? Una carga psicológica, porque de repente se van a ver responsables de una serie de niños que muchos, si lo pillan, no va a ser ni siquiera ahí, pero claro, el concepto de la responsabilidad de cada uno es muy importante, entonces creo que habrá que hacerlo, ¿eh? Habrá que darle los medios y los protocolos para que se sientan seguros, los padres y los profesores, por supuesto.
Patrocina Telesatélite Mazarrón. Cuando hablamos de normalidad, ¿cuándo se volverá a la normalidad? No lo sé, no lo sé, ojalá pudiera saberlo. La normalidad, en el digamos mejor de los casos, si somos capaces de desarrollar las vacunas estas que parece que están ya bastante en camino, pues hombre, si conseguimos que sean efectivas, que se pueda abarcar casi toda o toda la población, no solamente de aquí, sino mundial, pues bueno, habremos conseguido controlarlo, pero posiblemente sea como la gripe, que haya que seguir vacunándose sucesivamente, porque no sabemos la inmunidad cuánto va a durar, tampoco sabemos cómo vamos a desarrollarlo, entonces, hasta que no tengamos una vacuna, si somos capaces de controlarlo así, yo lo veo complicado, pero bueno, podemos convivir, si esto es como todo. Tenemos que salir, tenemos que llevar la vida protegiéndonos, ¿no? Si no tenemos otra cosa, esto es como si no tienes para comerte jamón y cosas así y te comes unas patatas fritas, pues dices, pues te tienes que aguantar y tienes que seguirlo, esto es exactamente lo mismo. Entonces que yo creo que es cuestión de adaptarse y de tiempo, sí. Ojalá que con el tiempo lo consigamos. Y ya para finalizar, ¿consideras que es eficaz el confinamiento? El confinamiento, ¿a qué te refieres? ¿Al confinamiento cuarentena o volver? Cero. En un momento dado. Un amigo mío decía que el confinamiento te da dos opciones, te mueres de hambre o te mueres de virus. Entonces, yo creo que el confinamiento hay que hacerlo con control. Yo creo que en primer momento se hizo porque se pensó que era lo que había que hacer. Bueno, pues estuvo bien, controlamos bastante bien los casos, llegamos a mayo que prácticamente no había, pero posiblemente ahora mismo no sea digamos lo más operativo, pero realmente en algún momento determinado controlar a la población, que no hayan determinadas expansiones, si hay muchos casos, pues a lo mejor sí, no como el que hicimos en marzo, pero controlando un poco alguna dinámica, algún tipo de salida, alguna cosa así, pero yo entiendo que a lo mejor el confinamiento total pues no es el medio ahora, pero bueno, intentar controlar y acotar posiblemente sí que sería positivo, pero con precauciones. Isabel, muchísimas gracias por atendernos. Pues muchas gracias a vosotros, gracias por pensar en nosotros para colaborar con esto y por favor, pues lo único que me gustaría decirle a la población en general es que se cuiden y que nos ayuden a cuidarlos, que nosotros estamos aquí para hacer lo que haga falta, pero necesitamos que nos den pues cosas para que nosotros podamos seguir adelante. Entonces, las mascarillas, las manos, la distancia social y bueno, pues estas cosas que decimos. Hola, buenos días. Hoy os voy a enseñar cuáles son los consejos que tenemos que utilizar para no contagiar el COVID-19. Lo primero de todo es llevar la mascarilla siempre tapándose la nariz. El segundo consejo es desinfectarse bien las manos. Para ello utilizaremos un desinfectante de manos, siempre que haya algún tipo de contacto con la gente. Y por último, recordar siempre el 1,5 metros de distancia, tanto en lugares abiertos como en lugares cerrados. Y hasta aquí llega nuestro espacio de hoy. Nos vemos en más programas con nuevos consejos. Buenos días, chicos. La mascarilla siempre hay que colocársela por encima de la nariz. Recordad mantener mínimo una distancia de seguridad de 1,5 metros tanto en espacios cerrados como en abiertos. Hola chicos, recordad mantener una buena higiene de manos y si no tenéis jabón, lo podéis hacer con una solución hidroalcohólica.